Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Estamos de regreso en Presencia Universitaria por la noche. Gracias por continuar en este espacio informativo. Y bueno, ya tenemos la colaboración de todos los jueves. Ya tenemos en enlace vía Zoom a la doctora Carolina Reséndiz, quien nos viene a platicar de un nuevo tema de este jueves. Muy buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alma, Giovanna, qué gusto saludarlas y gusto saludar al auditorio que nos acompaña a través de los distintos medios. El día de hoy vamos a derribar 5 mitos en la industria de los alimentos que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado en videos, en redes sociales, en TikToks, y pues yo creo que es bastante, pues, comprensible que queramos desmentir estos mitos con datos fundamentados en ciencia principalmente, ¿no? Y el primer mito del que me gustaría hablar es acerca de los alimentos congelados. El mito o lo que ronda es que los alimentos congelados no son saludables. Y pues esto es totalmente falso. Los alimentos congelados, aún cuando son sometidos a este procedimiento de conservación, siguen manteniendo sus nutrimentos exactamente en su misma proporción a como fueron cosechados, ¿no? Porque lo que sabemos es que los alimentos congelados principalmente corresponden a lo que tiene que ver con productos hortofrutícolas, frutas, hortalizas, verduras congeladas, aunque también obviamente podemos tener estos productos cárnicos sometidos a un proceso de congelación. Y todo en conjunto, todos estos alimentos, cuando son sometidos a este proceso de congelación, es pues válido comentarles que no sufren cambios en su composición nutricional. A lo largo del tiempo, estos procedimientos de congelación han ido pues mejorando considerablemente, y ahorita lo que tenemos son tecnologías que nos permiten disminuir estas temperaturas, o sea, tener temperaturas de congelación en periodos de tiempo muy cortos. Esos periodos cortos de tiempo pues corresponden a segundos. Y entonces en segundos esas temperaturas tan bajas son alcanzadas, y este corto periodo de tiempo precisamente es lo que permite mantener los nutrientes en estos alimentos. Por lo tanto, estas tecnologías pues nos han permitido conservar estos alimentos por un periodo de tiempo mucho más amplio, es decir, aumentar la vida de anaquel sin sufrir repercusiones en la concentración de nutrientes presentes en frutas, en hortalizas, en las carnes. Por lo tanto, pues es un mito que los alimentos congelados no son nutricios, ¿no? No son saludables. El segundo mito es la presencia de hormonas en la carne de pollo. Ya habíamos tocado este tema, de hecho fue tema de mi primera colaboración en Presencia Universitaria con este segmento de Alimentos Conciencia, pero para recordar a los que nos están viendo y escuchando, para recordarles este tema, pues es un mito que los pollos son inyectados con hormonas para hacerlos crecer. Esto es totalmente falso, y platicábamos precisamente en esa primera colaboración ya hace aproximadamente 8 meses. Ustedes pueden regresar a ese video y consultarlo, está en los canales de Presencia Universitaria, y en ese momento comentamos que fisiológicamente no es posible inyectar hormonas a las aves para que crezcan, y por lo tanto pues este pollo no tiene hormonas. Fisiológicamente hablando, las aves tienen un periodo de tiempo o de vida muy corto, que es de aproximadamente un mes y medio. Para que las hormonas, una vez inyectadas a los animales, surtan efecto, necesitan pasar aproximadamente de 2 a 3 meses. Por lo tanto, pues fisiológicamente no sería posible que si se inyectaran estas hormonas en las aves, surtieran efecto, porque las aves pues viven aproximadamente 1 a 1 mes y medio. Por lo tanto, no es factible, no sería económicamente factible tampoco inyectar a miles de pollos que se están pues sacrificando todos los días para el consumo humano.
y esas son principalmente las dos razones por las cuales no es factible ni fisiológicamente ni económicamente agregar o añadir o alimentar a los pollos con hormonas. Por lo tanto, pues esto es un mito, la carne de pollo no tiene hormonas. El siguiente mito es el que corresponde a las sopas instantáneas. Muchas veces hemos escuchado pues que las sopas instantáneas contienen plásticos o que están hechas a base de plásticos, etcétera. Y esto es totalmente falso, esto es un mito, quiero que quede claro para la audiencia. Las sopas instantáneas, no quiero mencionar marcas, pero yo creo que todos ubicamos de las más comunes o las más comercializadas. Estas sopas instantáneas pues no son más que fideos hechos a base de harina de trigo, saborizantes, aceites, edulcorantes. Lo que sí es muy importante comentar aquí es la presencia de una sal que se emplea mucho para la producción de estas sopas instantáneas, que es el glutamato monosódico. Ahí sí hay un grave problema. Los consumos elevados de esta sal, del glutamato monosódico, sí están asociados a cuestiones o patologías asociadas al sistema nervioso central. Pueden ocasionar mareos, náuseas, patologías en el sistema nervioso, ¿no? Entonces no son recomendables, no es recomendable consumir altas concentraciones de glutamato monosódico. Siempre que vayan al supermercado, lean las etiquetas y los alimentos, incluyendo las sopas instantáneas, que contengan glutamato monosódico, pues no es recomendable consumirlos en altas concentraciones, o si se puede eliminarlo de la dieta completamente sería lo más recomendable. Pero aquí el mito es que estas sopas instantáneas no son hechas a base de plástico, no contienen plásticos y tampoco se quedan en nuestro estómago o nuestro intestino por largos periodos de tiempo. Eso también es un mito. Solo son harinas de trigo con sí elevadas concentraciones de conservadores, edulcorantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues su consumo no es tan recomendable. El siguiente mito es el que tiene que ver con los alimentos orgánicos. También en algún punto ya habíamos hablado de este tipo de producción, que son los alimentos orgánicos. También están los videos en YouTube por si los quieren revisar o volver a pues reproducir. Ahí están en nuestros canales oficiales. El mito es que los alimentos orgánicos son más nutritivos y eso no es del todo cierto. En algunas cuestiones pueden serlo, o sea, cuando nos dirigimos exclusivamente, no sé, a un tipo de estudio o a un tipo de alimento, puede ser que sí se hayan encontrado algunas diferencias en cuestión del contenido nutrimental, pero de manera general, de manera global, lo que se sabe es que los alimentos orgánicos no siempre son más nutritivos. Y hablábamos en esa ocasión también, en esa colaboración, que la cuestión de alimento o producto orgánico más bien hace referencia a cómo fue producido ese alimento o ese producto. O sea, que un alimento diga alimento orgánico o un producto sea orgánico, se refiere única y exclusivamente a la forma en que fue procesado o producido. Y generalmente estos productos o alimentos orgánicos pues no permiten el uso de pesticidas durante su elaboración, ni de plaguicidas, ni de fungicidas, ni de químicos sintéticos. Y por lo tanto, pues podemos hablar de que sí es una técnica pues más ecológica, quizás más sustentable, pero esto no tiene nada que ver con la composición nutrimental del alimento. Eso sí quiero que quede muy claro. Cuando hablamos de un alimento orgánico, nos referimos única y exclusivamente a la forma en que fue producido. No nos referimos al contenido nutrimental. El contenido nutrimental no está o no se encuentra dentro de los requisitos para que un alimento orgánico pueda ser considerado como tal. Y el último mito que quisiera derribar, y sé que es también un tema sensible, es la cuestión de los alimentos transgénicos. Específicamente aquí en México se ha abordado mucho el tema del maíz transgénico, incluso por el Ejecutivo Federal, ese tema se ha tocado en varias ocasiones, pero lo que quiero que quede claro para nuestra audiencia es que hasta el día de hoy no hay evidencia científica que respalde que los alimentos transgénicos, específicamente el maíz, causen un daño a los consumidores.
Hasta este momento, los alimentos transgénicos no están relacionados directamente con cuestiones de patologías neurodegenerativas, ni siquiera una gripe, ni una alergia. El consumo de alimentos transgénicos no está relacionado con ninguna patología directamente. Lo que se refiere con los alimentos o los productos transgénicos únicamente tiene que ver igual con su forma de elaboración, con su proceso de elaboración. Y si realmente nosotros entendiéramos cómo es producido un alimento transgénico, el maíz transgénico, si entendiéramos la biología de qué es lo que está sucediendo, pues no tendríamos ninguna preocupación, no habría toda esta controversia, no existiría el miedo a los alimentos transgénicos, porque realmente no tiene nada que ver con nuestra salud, no impacta nuestra salud, es únicamente un método para producir mayores cantidades de alimento bajo condiciones agrícolas estresantes. Por lo tanto, pues no lo podríamos considerar directamente como un daño a nuestra salud. Hasta este momento, pues no hay evidencia, no tiene que ver con la biología de nuestro cuerpo, no impacta, no daña a nuestro cuerpo. Como les digo, no hay evidencia ni siquiera de que ocasione alergias, ni gripa, ni patologías degenerativas, ni nada por el estilo. Pues bueno, esos son los 5 mitos que derribamos el día de hoy. Espero que haya quedado pues aclaradas algunas de las preguntas que a veces nos hacen llegar. Y si ustedes tienen más cuestionamientos al respecto de estos 5 mitos o quisieran que abordáramos otras cuestiones en otras áreas relacionadas con el tema de alimentos, pues me pueden contactar a mi correo electrónico, que es carolina.recendis@uacu.mx, y las atendemos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, contribuyendo a la educación en nutrición y también, por supuesto, derribando estos mitos. La esperamos el siguiente jueves. Vamos con a un corte y en un momento regresamos.